Si pueden abrir sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 5. Efesios 5, vamos a meditar en, si Dios lo permite, el versículo 15 al versículo 17. Efesios 5, del 15 al 17. Vive sabiamente, vive sabiamente. Estaba leyendo que el conocimiento ha aumentado tanto en la humanidad que es increíble ver cómo cada vez ese conocimiento va aumentando exponencialmente. Es decir, antes el crecimiento intelectual era lineal, pero ahora es que va aumentando a ritmos agigantados. Estamos en un punto de la humanidad donde prácticamente ya no se investiga para ahora, sino que ya se investiga para años futuros, porque la ciencia ha avanzado una barbaridad. Y hablaba ese estudio, cómo se veía que mientras menos conocimiento había en la humanidad, conocimiento intelectual, la gente tenía más apego a las cosas espirituales. Y ese artículo, mofándose precisamente de esas personas, hablaban cómo la falta de conocimiento intelectual, llevaba a caer en una fase de la humanidad donde se quería cualquier cosa, crédula, donde se buscaba siempre entender, comprender las cosas de una manera superficial, en el sentido de no profundizar en la sabiduría humana. Y es curioso porque hasta cierto punto es verdad. Hoy día ha aumentado tanto la sabiduría humana que hablar de Dios, hablar del Señor, es algo que suena antiguo, a gente ignorante, a gente que no tiene conocimiento alguno y que tiene que tirar por su falta de capacidad natural para el conocimiento de lo espiritual para poder vivir. Pero realmente, si vemos a esas personas de hace 100, 200, 300, 400 años, fueron personas realmente sabias, aunque quizás es verdad que no tenían mucho conocimiento intelectual. Y eran sabias primordialmente por una razón, porque incluso a veces equivocadamente, pero buscaban de Dios, porque sabían que hay Dios. Pero hoy día estamos en esa etapa de la humanidad donde el necio dice en su corazón, no hay Dios. Aunque eso sí, han aumentado increíblemente ese conocimiento intelectual. De lo que vamos a hablar en esta mañana es que el creyente, a pesar de su conocimiento, debe vivir sabiamente, porque conocimiento no es sabiduría. Si recuerdas, y si no recuerdas porque no has estado, te lo recuerdo, en las últimas semanas hemos estado viendo en esta carta de Efesios cómo es el vivir digno del Señor. Todo creyente tiene ese llamado a vivir dignamente, con dignidad, a exaltar a Cristo en su vida. Y vimos cómo el apóstol Pablo nos ha dicho que ese vivir como es digno del Señor se basa imitando su carácter, el carácter del Señor, imitando su amor, viviendo en su verdad en el mundo. Y hemos visto cómo esta vida del creyente no es opcional, entre otras razones, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Por tanto, debemos vivir como Cristo. Si realmente eres creyente, no tienes opción a decidir si debes vivir imitando el carácter de Cristo o si voy a ver si vivo o no imitando su amor o transmitiendo su verdad o no. No puedes. Si eres cristiano, si has aceptado a Cristo como el Señor de tu vida, esta vida para ti no es opcional. Pero tampoco es opcional, entre otras razones. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dejado precisamente en este mundo, un mundo que está sumido en tinieblas, para que seas su luz, para que alumbre tu verdad, para que mediante tu vida se haga visible el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros, la Iglesia, es lo más parecido al cielo que hay aquí en la tierra. Y debemos mostrar a Cristo, a un mundo que desconoce de Cristo, que sumido en su conocimiento, no quiere saber nada de Cristo. Estamos aquí para anunciar su Evangelio. Para eso
Dios nos ha dejado en la tierra cuando nos salvó. Es esa la razón, la única razón por la cual Él no nos llevó con Él cuando nos salvó. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en 1 de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Entiendes? Ese es el fin de tu vida. Anunciar a Cristo. Nosotros glorificamos a Dios, anunciando las virtudes de nuestro amado Señor a otros. Le glorificamos sirviendo como testigos de su gloria, de su santidad, de su gracia salvadora en Cristo Jesús. Así que como creyente no debes ignorar nunca esta verdad. En esta vida vives para la gloria de Dios, anunciando la verdad de Cristo a un mundo que está en tinieblas, a un mundo que es enemigo de Dios. Ese es tu principal cometido como hijo de Dios en esta vida. Así es como realmente le vas a dar gloria a Dios. Por esa razón, todo lo que eres, todo lo que vives, está dentro de esa condición de anunciador, de proclamador de las virtudes de Cristo. Todo. Todo. Pero también, como dijimos hace una semana, no ignoramos que esta vida que anuncia a Cristo, en un mundo que está sumido en tinieblas, no va a ser nada fácil, y mucho menos si te mantienes fiel al Señor. Por tanto, no puedes ser necio pensando que todo te va a ir mejor después de haber conocido a Cristo, humanamente hablando, claro. No vas a tener sanidad, prosperidad, maravillosa vida, no. Sería necio pensar que por haber creído a Cristo vas a ser más aceptado por la gente del mundo, que vas a ser recibido con los brazos abiertos cada vez que vivas y que manifiestes a Cristo. No, eso es absurdo. Esto no es así, esta vida no va a ser fácil para ti. Recuerda, este mundo está bajo las tinieblas de la mentira y de la muerte, como estábamos tú y yo antes de que Cristo tuvo misericordia de nosotros. Este mundo aborrece la luz de Cristo, como dijo el Señor en Juan 3:20. Aborrece la luz de Cristo porque esa luz manifiesta que sus acciones, sus vidas, son malas. Por esa razón, las Escrituras, en palabras del mismo Señor Jesucristo, nos advierte a los creyentes de qué? De persecución por causa de la verdad. Juan 15 dijo el Señor en los versículos del 18 al 20, si el mundo les odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, si fueras tinieblas, el mundo te amaría porque ama lo suyo. Pero como no eres del mundo, porque eres luz, porque yo te escogí, dice el Señor, de entre el mundo, por eso el mundo te odia. Acuérdate de la palabra que yo te dije, dice el Señor. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también te van a perseguir a ti. Si guardaron mi palabra, también guardarán la tuya. Son palabras del Señor, claras, transparentes, diáfanas. Son palabras que nos advierten de que vamos a sufrir en este mundo por la verdad del Evangelio. Es un absurdo pensar todo lo contrario. Es un absurdo. El apóstol Pablo, después de ser apedreado en Listra, en Hechos de los Apóstoles capítulo 14, en el versículo 22, dice, para fortalecer los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe, les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso dentro del contexto del Evangelio. Tristemente muchas veces pensamos en esto como si caigo enfermo, si estoy en el paro, No, en el contexto de llevar el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Más adelante, Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 1, versículo 29, lo siguiente. Porque a vosotros, a la iglesia, se les ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Cristo. Un sufrimiento
que puede llegar incluso en algunos casos al martirio. Nosotros en este primer mundo, por llamarlo de alguna manera, no tenemos ni idea de lo que es el martirio por causa de Cristo. Pero te puedo asegurar que el que no tengas idea no quiere decir que no esté sucediendo. De hecho, ha sucedido siempre desde la historia de la Iglesia. Sucedió con la mayoría de los apóstoles. Todos, menos Juan, fueron muertos en martirio. Y seguirá sucediendo hasta que Cristo vuelva. En palabra del Señor Jesucristo en Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Por causa del Evangelio. Por eso, como dice el pastor Miguel Núñez, predicar un evangelio de comodidad es una afrenta a la cruz de Cristo. Es una afrenta a la cruz de Cristo. Y así es, efectivamente. El evangelio en esta vida es cruz, es negación, es sufrimiento. No puedes seguir a Cristo si no estás dispuesto a pagar el costo. En palabra del Señor, Lucas 14, 27 y 28. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Por causa de la persecución, por causa de Cristo, el costo que vas a tener que pagar puede ser muy alto. Puede ser muy alto. Es por esa razón que el Señor también nos avisó con mucha antelación que no desmayáramos, que perseveremos. Estas cosas, dice el Señor en Juan 16, 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Repito, tribulación es el contexto de llevar el Evangelio, no que si te duele la cadera estás atribulado por llevar el Evangelio. Y Pedro nos recuerda en 1 de Pedro 4, versículos del 12 al 14, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos, por el mundo, Cristo es blasfemado, pero vosotros, la Iglesia, por vosotros, por la Iglesia, Cristo es glorificado. Cada vez que lleves el Evangelio, cada vez que sufras por llevar el Evangelio, Cristo es glorificado. Cristo es glorificado. Por esa razón, es triste ver a muchos cristianos que profesan ser sabios, saber esta verdad, pero viven como sonámbulos. Viven como si esta verdad no fuera con ellas. Nunca aprovechan las oportunidades de vivir para Cristo, de servirle como nuestro amo que es, testificando de Él. A veces por miedo al qué dirán. A veces por miedo a perder quizás amistades, a que se rompan relaciones familiares, a quizás perder trabajos. A veces porque estamos centrados solamente en nosotros mismos, o simplemente por vergüenza, o porque estamos tan ocupados que no tengo tiempo de dar testimonio del Señor. Mira, si esa es tu vida, esa no es una vida sabia, según la Biblia. Eso no es la vida sabia de un creyente que afirma confiar en Dios, que afirma adorar a Dios, que afirma obedecerle, que afirma servirle. Eso es vivir neciamente. ¿Sabes cuál es el principio de la sabiduría, verdad? Seguro que muchos creyentes lo saben porque desde niños se te ha enseñado en la escuela bíblica. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahora, el versículo sigue. Dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Salomón? Que la verdadera sabiduría comienza por reconocer el carácter santo de Dios, por responder a ese carácter
carácter santo de Dios con reverencia, con confianza, con adoración, con obediencia, con servicio. Todo está implícito en ese temor a Dios. Y cuando eso no sucede, se es necio. Estás despreciando esa sabiduría, esa instrucción del Señor. Y precisamente en el texto de esta mañana, de Efesios 5, del 17 al 19, Pablo, después de haber sentado esas bases de una vida como es digna del Señor, nos va a recordar que debemos vivir como es digno del Señor en sabiduría, no siendo necios, en el sentido de no ignorar la verdad de nuestro llamamiento, de ser valientes, de recordar para qué estamos en este mundo, de no ignorar la verdad del costo a pagar, para que en esa sabiduría no desaprovechemos el poco tiempo, las pocas oportunidades que vamos a tener de poder ser luz a otros. Y que de esa manera poder exaltar a Cristo para la gloria de Dios. Y nos va a exhortar a vivir en esa sabiduría en 3 puntos. Versículo 15, no seas imprudente. Versículo 16, aprovecha el tiempo. Y versículo 17, busca continuamente la voluntad de Dios. No seas imprudente, aprovecha el tiempo, busca continuamente la voluntad de Dios. Vamos a orar para precisamente buscar la voluntad de Dios para esta mañana. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, una vez más, para que tu Espíritu Santo obre conforme a esta palabra, Señor, que tú permite que hoy podamos meditar, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que lleva a cabo la obra para la cual tú la envías, Señor. Y es por esa razón que ahora también, una vez más, te suplicamos que Él nos guíe con toda sabiduría de lo alto, Señor, no solamente para entender tu palabra, sino para examinarnos a la luz de ella, Padre, y que de esa manera podamos seguir andando como a ti te agrada para la gloria de Cristo. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Vive sabiamente. Dice la palabra, Efesios 5, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. No seas imprudente, versículo 15, no seas imprudente. Ese por tanto, como comienza, o mirad pues, como acabamos de leer en la Reina Valera del 60, está estrechamente ligado, nos ayuda a entender que este texto está estrechamente unida al anterior, a todo lo que hemos visto hasta ahora desde el capítulo 4. Es decir, que por un lado, esta parte está unido, ese por tanto, ese mirad pues, nos une al contexto amplio, donde está incluido dentro de la vida que es digna del Señor. Por tanto, esta vida que es digna del Señor necesariamente debe ser vivida con la sabiduría que vamos a ver en esta mañana. Pero también, por otro lado, está unida al contexto inmediato, a los versículos anteriores, del 8 al 14, que vimos la semana pasada, con el mandato a vivir en la verdad de Cristo, a ser luz de Cristo en este mundo. Y conecta haciendo una llamada a prestar atención diligente, tener cuidado. Mirad pues con diligencia. En pocas palabras nos viene a decir, a la luz de todo lo visto hasta ahora, no seas imprudente. Estate muy atento. Sé muy cuidadoso de cómo vives. No vivas como insensato, sino como sabio. La palabra insensato se traduce de una palabra griega, asofos, que no es la ausencia de conocimiento intelectual, sino que habla de la persona imprudente por falta de conocimiento, de discernimiento, de información. Particularmente, esta palabra habla de esa imprudencia, de esa falta de conocimiento en relación a Dios. Por esa razón, Pablo usa esta palabra para hablar de los que no son salvos. En Romanos 1:22 dice que profesando ser sabios se volvieron necios. Ahí está, necios, insensatos. No conocen a Dios, no tienen información de Dios, no tienen discernimiento de Dios. Y la palabra sabios que utiliza Pablo se traduce de sofos, asofos, insensato, sofos. Es el antónimo. No son intelectuales o personas que poseen un gran conocimiento académico, sino que
son aquellos que saben que no ignoran la verdad de Cristo. Pero no solamente no saben, no solamente lo saben, sino que están comprometidos con esa verdad. Y su vida y su actitud de vida es coherente con esa verdad de Dios en Cristo. Por ejemplo, Pablo le dice a los Corintios en 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, sofos. Llegar a ser sabio conociendo la verdad de Dios en Cristo, viviendo comprometido con esa verdad. Esa sabiduría no ignora lo que Dios ha hecho por él, las riquezas de la gracia de Dios. Pablo dirá o dijo en Efesios 1, versículos 7 y 8, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Todo esto, versículo 8, Cristo ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y conocimiento. Es esa sabiduría donde entendemos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que tenemos el perdón de nuestros pecados por la gracia de nuestro amado Señor. Además, el apóstol Pablo, recuerda, en Efesios 1:17, oró por los creyentes precisamente para que el Señor nos diese esa sabiduría. Dice en Efesios 1:17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En un mejor conocimiento de Él. En los versículos 18 y 19 de Efesios 1, en esa misma oración, Pablo también ora para que mediante ese conocimiento, esa sabiduría de las cosas de Dios, nos hiciera entender la esperanza que tenemos en Cristo. Una esperanza que nos debe ayudar a vivir en esta vida, que nos ayuda a entender los tiempos, circunstancias que vivimos, precisamente a la luz de esa esperanza. Y para que así, mediante esa sabiduría, podamos vivir confiadamente, descansando en quien es Cristo. Dice Efesios 1, 18 y 19, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pablo ora para que entendamos, para que tengamos esa sabiduría de las cosas de Dios y que mediante esa sabiduría de las cosas de Dios entendamos todo lo que somos, todo lo que vivimos a la luz de ese conocimiento de Dios. Por tanto, en este versículo 15 de nuestro texto, de Efesios 5, lo que Pablo nos viene a decir con ten cuidado de vivir como sabio, no es acumula mucho conocimiento, vete a la universidad, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, ahora que sabes, ahora que no ignoras mediante lo que Dios te ha dicho, que has sido salvo por su gracia mediante la fe en Cristo, que sabes que junto con Cristo ya estás sentado en gloria, que en Cristo eres un hijo de Dios con la vocación de vivir en esta vida como es digno del Señor, que sabes que debes vivir imitando su carácter, su amor, su luz, entre aquellos que son tinieblas, que ahora que sabes que debes anunciarles a todos ellos su evangelio, mostrando su bondad, su justicia, su verdad, ahora que sabes todo esto, no vivas imprudentemente. No seas necio, no vivas como si desconocieras todo esto. Debes ser diligente en vivir esta verdad que ahora sabes. No seas necio, no seas necio. Debes vivir diligentemente, prudentemente, a la luz de esta verdad que conoces. No vivas como si Cristo no existiera en tu vida. No vivas como que Cristo no te demanda que vivas como es digno de Él. Procura vivir como se te demanda. Ten sumo cuidado. Cuida de manera excelente el cómo vives, el cómo desarrollas tu vida, tus prioridades, tus metas, tus vocaciones.
El cómo entiendes y el cómo evalúas lo que estás viviendo, sean pruebas, sean luchas, sean enfermedades, sea lo que sea, ahora todo debe ser vivido a la luz de la verdad de que conoces lo que Cristo ha hecho por ti y de quién eres en Cristo. Satanás va a intentar hacer todo lo contrario, que te olvides de Cristo, que te sumas en la depresión, que te sumas en los problemas, que no quieras ver otra cosa que tu problema porque te centras en ti mismo. Pero olvídate de eso, acuérdate de quién eres en Cristo. Recuerda qué es lo que ya tienes en Cristo. Recuerda a dónde vas cuando el Señor te llame. Vive prudentemente, sabiendo que debes anunciar en medio de quienes vives que ahora ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti, Gálatas 2:20. Ahora en este mundo que está sumido en las tinieblas de la mentira, de la muerte, eres un embajador de la verdad de Cristo, de la vida de Cristo. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:20, por tanto somos embajadores de Cristo. Estamos en territorio enemigo. Venimos con las cartas de Cristo para anunciar a este territorio enemigo quién es Cristo. Eso es ser un embajador. ¿Y cuál es esa carta? ¿Cuál es ese mensaje? Que Dios ruega en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje. Reconcíliate con Dios. Si estás aquí y no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, y si vienes aquí para escuchar un mensaje positivista de que te vaya todo mejor en la vida, no lo vas a encontrar. El mensaje es, reconcíliate con Dios. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Así que la exhortación aquí es, no ignores, no seas necio, no olvides quién eres en Cristo. Por tanto, vive sabiamente, vive prudentemente, cualquiera sea tu situación, a la luz de la verdad, de la obra de Cristo a tu favor. Y hazlo, continúa Pablo diciendo en el versículo 16, hazlo aprovechando bien el tiempo. Es el segundo punto de Pablo, versículo 16. Aprovecha el tiempo. Ahora que sabes esa verdad, ahora que sabes que debes vivir con sabiduría, sabiamente, prudentemente, aprovecha el tiempo. Versículo 16. Aprovecha el tiempo porque los días son malos. La palabra griega para aprovechar también se traduce como redimir, como comprar. Y la palabra tiempo, en la Biblia se usan dos tipos de palabra para tiempo, cronos y kairos. Aquí es kairos. ¿Y qué referencia hace esta palabra? Bueno, a un periodo de tiempo limitado. Un tiempo limitado para hacer algo apropiado, un tiempo oportuno. Pablo la usa, por ejemplo, en Romanos 5:6, hablando de Cristo. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, a su kairos, en el momento oportuno, Cristo murió por los impíos. Cristo no murió ni una hora antes ni una hora después, sino el momento que ya tenía dispuesto para eso. Gálatas 6:10, Pablo también la usa y habla, y aquí se intercambia esa palabra por oportunidad. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, según tengamos el tiempo apropiado, el momento oportuno, especialmente a los de la familia de la fe. Así que en otras palabras, Pablo dice, ahora que sabes la verdad de tu vida, ahora que sabes de que eres un embajador de Cristo en este mundo, ahora que sabes toda esta verdad, que no la ignoras, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo, no desaproveches ninguna oportunidad. Tú no decides a quién llevar esa verdad. Tú no decides de qué manera ni cómo. A ti lo que se te demanda es que no desaproveches ninguna oportunidad. Que no desaproveches el tiempo oportuno para que Cristo sea proclamado para salvación. Porque el tiempo oportuno es esta vida. Si ahora mueres sin Cristo, ya no hay opción para ti. Y ahora tú como creyente debes aprovechar todo el tiempo del mundo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Porque los días no son malos. No pierdas ninguna oportunidad. Porque los días son malos. ¿Qué significa esto? No ignoramos la verdad
según la palabra del Señor, que este mundo, esta vida, desde que Adán y Eva pecaron en el Edén, desde ese instante está bajo el pecado. ¿Lo ignoras? ¿Que está bajo el reino de las tinieblas? Seguro que no. ¿Que ignoras que este mundo desde ese instante está controlado por el Dios de este siglo, por Satanás? Si lo ignoras como creyente, pues no lo ignores. Esa es la realidad desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la realidad de este mundo. Y por eso tampoco debes ignorar que el pueblo de Dios, tú y yo, los creyentes, hasta que Cristo vuelva, vamos a vivir en un mundo afectado por el pecado. Estamos viviendo en un mundo caracterizado por la maldad, una maldad que Dios permite para sus propósitos, una maldad que se lleva a cabo por medio de fuerzas demoníacas, como dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha, la lucha del creyente, no es ni contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Por eso Pablo aquí en este texto, en el versículo 16, llama a esta vida días malos, porque está bajo el dominio de Satanás, porque está caído en pecado. No ignoras eso, ¿verdad? Las consecuencias del pecado creo que son palpables. Enfermedades, guerras, desastres naturales, la muerte. Y además, si eso es poco, está dominado por Satanás y sus demonios. Así que Pablo está diciendo, sabiendo esto, aprovecha el tiempo. Dale buen uso a tu vida. Dale buen uso a cada uno de los momentos oportunos que tienes para predicar el Evangelio, porque van a ser tiempos escasos, tiempos únicos. Son difíciles porque Satanás se va a oponer ferozmente, porque este mundo en su maldad se opone a la luz de Cristo. No pierdas el tiempo. No digas, tal vez mañana. Tú no sabes si va a haber un mañana. No hay tiempo que perder. No se puede desperdiciar ninguna oportunidad para vivir como Cristo, para mostrar a Cristo, para predicar su verdad. Ya sabemos que los tiempos no van a ir a mejor. Ya sabes que este mundo está bajo el maligno. Ya sabes el destino final de cientos, de miles, de millones de personas si no se arrepienten. Ya sabes el destino de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus seres queridos si no se arrepienten. ¿Lo sabes o no lo sabes? Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Ya sabes que vas a sufrir por Cristo. ¿Qué miedo tienes? ¿Rechazo? Pero si vas a ser rechazado. Este mundo está pecado. ¿De qué tienes miedo? ¿Que vas a enfermar? Vas a enfermar. Antes hablaba con una hermana, este cuerpo se va desgastando. Ya sabes que vas a pasar por luchas, ya sabes que vas a pasar por tribulaciones, lo sabes todo eso, pero nada de eso te debe impedir proclamar a Cristo. Nada. ¿Sabes el final de tu camino? ¿Sabes que ya nada ni nadie te va a separar del amor de Dios porque es en Cristo Jesús? ¿Ya sabes que ya estás sentado en gloria? ¿Ya sabes que ya estás con Él para siempre? No te lamentes de tu vida aquí. Aprovecha el tiempo. No te centres en ti, en ti mismo. No pierdas el tiempo quejándote. Aprovéchalo, dice Pablo. Aprovéchalo porque ya sabes que esta vida no va a ser fácil. Los tiempos son malos, ya lo sabes. Aprovecha aún esos malos tiempos. Que el mundo sepa de Cristo. Pablo dice en Colosenses 4:5, la lectura que tuvimos antes, andad sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. ¿Sabes cuándo vas a aprovechar bien el tiempo? Cuando aquellos que no tienen a Cristo puedan escuchar a Cristo, puedan ver en ti a Cristo. Vive a Cristo, vive su evangelio. No esperes sentado a que la oportunidad te caiga del cielo. Sí, hoy me preparo, voy a orar y ya veremos si... No, debe ser activo, proactivo. Me acordaré siempre de un hermano que contaba cómo vivía él, ¿no? Y es un teólogo eminente, él vive en Galicia.
Y él contaba una anécdota una vez. Me río porque es simpático, pero no debiera ser. Así que les pido perdón por... Pero él decía que una vez, por ejemplo, en Ecuador, estaba en la cola de un supermercado. Delante de él había en la cola del supermercado un cura y había mucha gente ahí esperando en la cola. Y no se corta. Y en aquel momento le dice al cura en voz alta: «Padre, ¿cómo he de ir al cielo?». Y el cura le dijo: «Siendo bueno, hijo mío, el hombre es así». Y él dijo: «No, arrepintiéndome de mis pecados y creyendo solo en Cristo como mi Señor y Salvador». Y uno piensa, ¿en la cola del supermercado para pagar? ¿Quién puede recordar eso sino aquel que tiene un corazón comprometido con el Evangelio? Eso es lo que debemos nosotros aprovechar. No espere a ver si se da, a ver si el cura me dice si yo creo en Jesús y así aprovecho la oportunidad. No, sé activo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Sé proactivo. Sé proactivo. Compra este tiempo. Redímelo. No escatimes el costo. Da igual que se puedan reír de ti, que te puedan insultar, Da igual. No escatimes el costo. Vive anunciando y viviendo el Evangelio de Cristo. Vive, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 2:10, vive abundando en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para ti. Fortalece la comunión entre los hermanos. Vive para Cristo, gana personas para Cristo, glorifica a Cristo. La oportunidad que pierdes jamás va a volver. Jamás. El tiempo pasa y ya no se recupera. Cada día Dios nos da oportunidades de glorificar a Cristo, anunciando su Evangelio. Esa debe ser nuestra realidad como hijos de luz. Tu tiempo, mi tiempo, nuestro tiempo, no es nuestro tiempo. No es tu tiempo, no es mi tiempo, es el tiempo de Dios para ti. Es un tesoro que Dios te ha dado, que debes usar con sabiduría, llevando a Cristo. Que debes usar para ordenar bien tu vida, para dar testimonio público del poder salvador y santificador del Evangelio. Toda tu vida es una oportunidad única para el testimonio de Cristo. Como dice un hermano, aprovechar bien el tiempo es apoderarse de la oportunidad que Dios te da de vivir a Cristo. Qué tristeza ver cómo hoy muchos viven como si esto no fuera una prioridad. Su objetivo, disfrutar de la vida, que por otro lado no está mal, no me malinterpretes. Sino el punto es que aún en esos momentos aproveches para hablar de Cristo. A veces da la impresión que nos importa bien poco el destino de las personas. Y lo digo con mucho dolor, porque el primero soy yo. Pero si entendiéramos el destino de ellos, quizás aprovecharíamos bien el tiempo. El tiempo es poco. Ganar esta vida para tu disfrute es perderla, dijo el Señor en Mateo 10:39. El que ha hallado su vida la perderá y el que ha perdido su vida por mi causa la va a hallar. ¿Quién pierde la vida? Quien pierde el tiempo conforme al criterio del mundo. ¿Pero quién la gana? El que tiene el criterio de Cristo. Perder la vida es tomar la cruz, como dijimos al principio. Es seguir a Cristo en la senda que Él te trazó para ti. El Salmo 23, muy conocido por todos. ¿Cómo comienza el Salmo 23? ¿Te acuerdas? Justicia. La palabra en hebreo dice justas. ¿Qué significa eso? Por la senda adecuada que tú debes andar. Me va a guiar, el Señor te va a guiar por la senda adecuada por la que Él quiere que tú vivas.
No desaproveches esa senda. No desaproveches esa oportunidad. Como dice un pastor, el corazón de Dios debe romperse al ver a sus hijos ignorar o aprovechar a medias oportunidad tras oportunidad que el Señor permite que tengan en todo tiempo y circunstancias para anunciar a Cristo. Cada día, cualquiera fuera nuestra situación, debiera ser visto como el último día para andar en las buenas obras que Dios tiene preparadas para que andemos en ellas, para que Cristo sea glorificado. ¿Has pensado en eso alguna vez? Que hoy puede ser tu último día. Cuando te encuentres ante Cristo, ¿qué es lo que quieres escuchar de Él? Seguro que muchos querremos escuchar lo que el mismo Señor Jesús dijo. Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel. Y lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que, perdona que te lo diga, no eres importante, no somos importantes. Cristo es importante. Así que, vivas lo que vivas, no te lamentes, no te quejes, sino busca continuamente la voluntad de Dios. Versículo 17. Así pues, no sean necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo vivir sabiamente en esta vida? Sé prudente, ya sabes la verdad, aprovecha bien el tiempo, puede ser tu último tiempo y por último, busca la voluntad de Dios. Así pues, comienza Pablo este versículo. Por tanto, en otras palabras, debido a que ya eres conocedor de la verdad, debido a que ya sabes que debes anunciar a Cristo en todo tiempo, que no debes desperdiciar ningún momento ni ninguna ocasión, no seas necio. Entiende qué es lo que estás viviendo. ¿Cuál es la voluntad del Señor para lo que estás viviendo? Es muy simple. Necio, dice, la palabra es sofrón, insensato, que pierde el sentido, que pierde el control de una situación. Así pues, dice, no seas insensato, no pierdas el control de tu vida, sino entiende cuál es la voluntad del Señor. En vista que las oportunidades te van a ser escasas, que el peligro es tan grande, que la maldad es tan espantosa, que la oportunidad es tan preciosa, y en vista de la necesidad de tu parte y de nuestra parte de hacer un intento, esfuerzo, de un firme celo, no pierdas el control. No te confundas por lo que puedas vivir. No te desesperes cuando alguna situación escapa a tu control, aunque sea una situación dolorosa, peligrosa o desconcertante. No desesperes. No seas víctima del pánico, de la ansiedad, del miedo. Tampoco caigas en la derrota. No te enojes con tu situación. No caigas en tu propia opinión. No caigas en tu propia inteligencia, en tu propia sabiduría, sino que entiende por qué Dios lo permite, cuál es la voluntad de Dios. Ese es el punto. Porque sabes que estás para lo que estás, para glorificar a Dios, para llevar su evangelio. Por tanto, Señor, esto, ¿cómo redunda en el beneficio del evangelio? Conoce la voluntad del Señor. ¿Por qué Dios tú lo permites? ¿Cuál es tu voluntad para este momento, para esta persona? Y para que puedas ver todas estas situaciones no como problemas, sino como oportunidades, recuerda siempre la voluntad de Dios para ti. Vivas en lo que vivas, en la situación en la que estás viviendo, Pablo dice a los Tesalonicenses 5:18 que la voluntad de Dios es que demos gracias a Dios en todo. ¿Vale? Vivas lo que vivas. Es verdad que es fácil hablarlo desde aquí, pero seguro que muchos ya me conocen y todos pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas. Aún así, demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Además, aunque no entiendas lo que estés viviendo, aunque te duela, aunque te incomode, aunque te sulfure,
Sométete a Cristo con docilidad. Por mucho que te ofusques, la situación no va a cambiar. Manolito decía, si una cosa tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tienes, ¿para qué te preocupas? Sométete a Cristo con docilidad. ¿Para qué? Para que de esa forma el Señor te pueda capacitar para toda buena obra. El autor de Hebreos lo dice de la siguiente manera. Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Esa palabra aptos habla de estar dispuestos, de hacerlo con disponibilidad, con docilidad. Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sé dócil. Sé dócil. Y por último, vive en santidad. Apártate de todo pecado. Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Así que si quieres conocer la voluntad de Dios para poder entender lo que estás viviendo y que esto redunde en el avance del Evangelio en proclamar a Cristo, da siempre a Dios por todo. Vive dócilmente a lo que Él tenga previsto para ti y apártate de todo pecado. Así vas a aprovechar para poder alumbrar a Cristo. Acepta los caminos del Señor porque no son tus caminos, son sus caminos. Mis caminos, dijo el Señor, no son vuestros caminos. Estate dispuesto para toda buena obra. Y confía santamente en la voluntad de Dios. Por tanto, no pierdas el tiempo por la situación que puedas estar viviendo. No pierdas el tiempo, por favor. Sí, es duro, pero tienes la iglesia para orar, para estar juntos, para alentarnos, para animarnos, para seguir adelante. Tienes la oración, tienes la palabra de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer a través de esta situación por la que estoy viviendo, Señor? ¿Cómo esto te va a traer gloria llevando a Cristo? ¿De qué manera, Señor? Yo no soy importante. Es tu evangelio. Eres tú. Es Cristo. Esa alma que está enfrente mía y que va a ir al infierno si no se arrepiente de sus pecados. Señor, ayúdame a hacer luz, a hacer verdad. Muchas veces, y no lo digo como una crítica, sino como una evidencia real, las situaciones nos desbordan, ¿no es cierto? Y acabamos ofuscados. Y aunque todo esto que estamos diciendo y hablando es verdad, llevarlo a la práctica no es tan fácil, ¿verdad? No es tan sencillo. Pero es necesario. Tenemos que morir para que Cristo viva. Tenemos que menguar para que Él crezca. El apóstol Pablo fue un ejemplo de esa vida. En Efesios 3:13 le dice a los efesios, no desmayen a causa de mis tribulaciones. ¿Por qué? Porque son para vuestra gloria, es decir, son para el avance del Evangelio en sus vidas. No se preocupen por mí. Cuando él estuvo en la cárcel, él escribió, entre otras cartas, la de Filipenses. Y estaba injustamente en la cárcel. Y fíjate lo que escribe a los filipenses en Filipenses 1:12, en vez de quejarse. Dice, y quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. No, ¿qué hago yo aquí? No es justo si solamente predico a Cristo, pero ¿por qué estoy aquí ahora? Esto, dice el apóstol Pablo, está redundando en el progreso del Evangelio. Y mira tú, si él fue dócil, si fue agradecido al Señor, si se sometió a la voluntad de Dios, que si ese tiempo fue útil, que en Filipenses 4:22, en su despedida de esa carta, escribe, todos los santos os saludan, especialmente los de las casas del César.
Esa casa del César está haciendo mención a los soldados que le custodiaban y que seguro que incesantemente escucharon de Pablo a Cristo y su evangelio y se convirtieron por la gracia del Señor. Increíble. Pero más, Hechos 26, cuando se encuentra entre el rey Agripa, estaba allí para defender para defenderse de lo que le acusaban muchos judíos. Pero ¿sabes qué? Él no se defendió. Lo que defendió fue el ministerio y lo que defendió fue el evangelio. Y en Hechos 26, 27 y 29 dice, Rey Agripa, ¿crees en los profetas? O sea, en la palabra de Dios. Yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo me persuadirás de que me haga cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Estaba delante del rey Agripa, había una audiencia ahí delante de él, ¿y qué escucharon de la boca de Pablo? El evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hizo Pablo? Porque amaba al Señor. Y estimó todas las cosas como pérdida por amor de aquel que dio su vida por él en la cruz. Esto, en medio de nuestras situaciones, a veces complejas, duras, difíciles, recuerda siempre el amor del Señor por ti. Recuerda la cruz de Cristo por ti. Esto es lo que te va a fortalecer, te va a alentar y animar para que en medio de esa situación puedas seguir siendo una herramienta del Señor. Señor, el costo que pagaste fue tan alto. ¿Cómo me voy ahora yo a estar aquí perdiendo el tiempo por esta circunstancia que estoy viviendo, que sabes que es dolorosa, pero que sé que tú estás al control? Por eso, ¿sabes quién es el ejemplo supremo de todo lo que hemos visto hasta esta hora? Nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo. Él siempre vivió sabiendo para qué había venido. Él sabía perfectamente lo que el Padre tenía previsto para él. Cuando él se encuentra ante Pilatos, en Juan 18, 37, Pilato le responde, ¿así que tú eres rey? Y Jesús le respondió, tú dices que soy rey, pero para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para ser rey? No, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Él sabía perfectamente para qué había venido, para dar su vida por muchos, para dar testimonio de esa verdad. Pero además él sabía que su tiempo era breve, que él debía aprovechar cada oportunidad, fuera ante Pilato, fuera ante una mujer samaritana cuando él estaba sediento, fuera con los discípulos en medio de una tormenta, fuera ante los fariseos o en su sinagoga, aunque luego intentaron apedrearle o tirarle por un acantilado. El Señor no desperdició ningún momento, ni siquiera aún a las puertas de la muerte. En aquella cruz, cuando le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. O cuando expiró y el centurión dijo, ciertamente este es el Hijo de Dios. Aprovechó hasta el último momento de su vida. Pero es que el Señor nunca se quejó por nada. El Dios del universo, hecho hombre, haciéndose siervo, nunca escuchaste de su boca una queja por eso. Nunca se quejó ante ninguna mala situación. Primera de Pedro 2, del 22 al 23, Cristo, quien no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, a quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga todo con justicia.
Por eso el Señor Jesucristo es el ejemplo supremo de esa vida. Es el ejemplo a seguir. Él sabía a qué vino, con qué propósito era su vida. Él aprovechó cada instante, todo momento, y nunca se quejó. Nunca. Porque él sabía perfectamente, como dice en Juan 4:34, que él vino a hacer la voluntad del Padre. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Hermanos, ¿vives como es digno del Señor, imitando su carácter, su amor, su verdad en este mundo? ¿Vives aprovechando cada momento, cada instante para anunciar a Cristo? ¿O estás más pendiente de ti mismo, de tus penas, de tus glorias? ¿Sabes la verdad de lo que Cristo ha hecho por ti? ¿No ignoras lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Ya no ignoras quién eres en Cristo? ¿Dónde estás sentado en Cristo? ¿Qué es lo que te espera por toda la eternidad, por la misericordia y para la gloria de Cristo? También sabes que tus días son contados, que tu tiempo es breve en esta vida. ¿Los aprovechas? ¿Entiendes ahora que Dios quiere llevar a través tuya los propósitos que Él tiene para ti desde el momento en que Él te salvó? Si sabes toda esta verdad, aprovecha cada día de tu vida. Cada situación, cada circunstancia. Ya sabes que el tiempo nunca vuelve, que las oportunidades pasan. No podemos perder el tiempo. Es verdad que estamos en una vida que se identifica por la maldad, porque todos los días son malos. Es verdad que pasamos por pruebas muy duras, pero no te coge nada de esto de sorpresa. Ya sabes que esto iba a ser así, pero sabes que en Cristo aún hay esperanza para muchos que no le conocen como el Señor y Salvador de sus vidas. No temas, no te enojes, no pierdas el tiempo, no pierdas oportunidades. Hoy es el día de salvación. Aprovecha tu vida. Pedro acaba en 1 de Pedro 4 diciendo, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que te queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que es esa espada de doble filo que nos traspasa. Vaya que sí traspasa. Pero gracias, Señor, porque sabemos que lo haces porque nos amas. Porque tú tienes aún mucho pueblo que salvar, Señor, y quieres usar a herramientas inútiles como nosotros para ello. Señor, por esa razón, primeramente te pedimos perdón por los tiempos que desaprovechamos, quejándonos de nuestra situación, mirando nuestras vidas y no mirando como Cristo cuando miró a Jerusalén, campo blanco listo para la siega. Ayúdanos, Señor, a ver a tantas almas perdidas sin Cristo. Ayúdanos, Señor, como tú, a llorar por su situación, por su pecado, por su destino. Ayúdanos a no ser indiferentes, Señor. Ayúdanos a vivir en esa sabiduría, sabiendo y conociendo quiénes somos en Cristo y lo que tú has hecho por nosotros, sabiendo cuál es el propósito tuyo para nuestra vida aquí en esta tierra, que te trae la gloria, Señor. Padre, que de aquí en adelante podamos ser realmente lo que tú quieres ser con nosotros. Que realmente mostremos a Cristo, que alumbremos su luz admirable, Señor. Que tú, Señor, sigas exaltándote, glorificándote, trayendo salvación y vida eterna a muchos, Señor. Úsanos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.